Buenas noches, bienvenido una jornada más a No Todo Rally, el programa de motor de Canarias Radio, de la Autonómica. Un poquito de energía para un sector que lo necesita, y es que el mercado del automóvil sigue sin recuperar las cifras anteriores de la pandemia. Esta es la realidad de un sector que en los últimos años ha tenido que afrontar crisis de muy distinta índole. Lo que pasa es que el contexto actual no solo está marcado por los persistentes efectos del COVID en nuestra economía, también por, como decía antes Agustín, la falta de componentes de esos semiconductores, los microchips, y todo ello en medio de la transición hacia un modelo electrificado. Para valorar esas notas del sector, ahora que arranca el último trimestre del año, tenemos a Yara de León, vicepresidenta ejecutiva de Faconauto Canarias. Yara, buenas noches. ¿Qué tal, Agustín, Roberto? Buenas noches. Bueno, un 25% de caída del mercado respecto al mismo mes, septiembre, hablamos de septiembre de 2019. Una aclaración, los datos se comparan con 2019 porque fue el último año pre-COVID, porque es que además compararlo con 2020 daría una imagen muy distorsionada del mercado. Sí, digamos que 2020 fue un año muy atípico, muy anormal. Hay que recordar que durante el año pasado nuestros concesionarios estuvieron cerrados pues prácticamente 3 meses. Eso provocó un lastre económico que todavía seguimos arrastrando. Por otro lado, las islas vivieron un cero turístico que desencadenó también una caída histórica en el sector del rentacar, así que, bueno, no nos parece que el año 2020 pueda ser un referente realista a la hora de analizar cómo está el mercado. Nosotros a lo que aspiramos desde el sector es volver a las cifras anteriores a la pandemia, por tanto, siempre realizamos esa doble comparación mes a mes con respecto a 2019 y también con respecto a 2020, por supuesto. Al principio en nuestro sumario hacíamos referencia a esas razones por las que el mercado no termina de recuperarse. Desde la patronal regional del sector, ¿cuál se considera que es el principal motivo de esta caída? Pues es una mezcla de las circunstancias que antes mencionaban. Es cierto que los efectos de la pandemia no están tan latentes como en 2020, pero estamos ahora haciendo frente a estas consecuencias económicas. Hay muchas familias que están en una situación muy complicada. Lo vemos sobre todo en las ventas en el canal particular, que para nosotros digamos que es el principal termómetro del mercado, y ahí vemos que sigue esa tendencia negativa, caen un 14% el pasado mes de septiembre y acumulan una caída del 10% en lo que llevamos de año. Vivimos también un momento de gran incertidumbre en el sector respecto al futuro de los vehículos de combustión, qué va a pasar, que parece que esos mensajes que a veces escuchamos que van a desaparecer del mapa de hoy para mañana, y eso pues también lo estamos notando en nuestros clientes que acuden a nuestros concesionarios con muchas dudas acerca de qué vehículo comprar, y eso hace que, bueno, estén retrasando su intención de compra. Y ahora además estamos sufriendo pues una falta de stock en determinadas marcas como consecuencia de la crisis de los semiconductores. O sea que nos está pasando de todo, podríamos decir, ¿eh? Ahora, siempre digamos que las ventas en el canal de vehículos de alquiler, de alguna manera, voy a decir que enmascaraban lo que eran las cifras de matriculaciones, digo porque tratándose de un territorio como Canarias, normalmente es un mercado que se mueve muchísimo. En esta ocasión crece un 4.000%, pero curiosamente esas cifras podrían ser aún mayores porque la falta precisamente de componentes está ralentizando el proceso de compras de las empresas de rentacar. Sí, es cierto. Ahora mismo las matriculaciones por parte de las empresas de rentacar están, digamos, tirando del carro. Hay que tener en cuenta también que durante el año pasado muchas empresas pues le dieron salida a esos vehículos debido al cero turístico que se vivía en Canarias. No había movimiento de turistas, por tanto la flota de los rentacar estaba parada y se redujo considerablemente. Y ahora, a lo largo de 2021, en esta temporada estival, bueno, pues están poco a poco adquiriendo vehículos. De ahí ese aumento de las matriculaciones en este canal que estamos experimentando pues en los últimos 2 meses. Pero claro, esos vehículos que ahora se están matriculando son unidades pedidas antes de la crisis de los semiconductores, así que es muy posible que nos encontremos también con una falta notable de stock a partir de ahora para las empresas de rentacar. La crisis de 2008 fue distinta a todas las demás, la del COVID aún más diferente, y ahora se suma esa escasez de semiconductores. ¿Es posible atacar el problema que llega desde tantos frentes y que en su mayoría no depende del propio sector? Me refiero a una patronal como es el caso de Faconauto Canarias, que al final se depende de cuestiones que
que es que al final poco se puede hacer, ¿no? Da la sensación de que es que esto es una tormenta que tiene que de alguna manera pasar para que esto se solucione. Sí, desde luego que a veces no está en nuestras manos poder dar solución a los problemas que nos están llegando. Pero bueno, en eso estamos trabajando desde Faconauto Canarias a nivel regional y por supuesto también de la mano de Faconauto España. Tenemos varias mesas de trabajo en marcha para dar respuesta a esos frentes que mencionas. Son mesas que están trabajando a distintos niveles en la administración, no solo a nivel regional, también nacional e incluso europeo. Y desde luego, Roberto, lo que puedo decirte es que nosotros no vamos a descansar hasta colocar al sector donde merece estar. Hasta ahora hemos estado hablando, hemos ido dibujando un poco la situación y también el diagnóstico, pero ¿cuál es el tratamiento de choque que receta Faconauto para que mejore la salud del sector en Canarias y qué se le demanda al gobierno regional en este sentido? Bueno, la verdad que tampoco tenemos una receta mágica, ¿no? Sino desde luego que ya la habríamos puesto sobre la mesa y más cuando nos enfrentamos, lo comentábamos antes, a circunstancias que se escapan de nuestro control. Estamos todavía haciendo frente, estamos batallando a un virus que tiene vida propia, que evoluciona a veces de una manera incontrolable. Ahora mismo nosotros consideramos que es vital poner en marcha un plan de ayudas, como se ha hecho ya en otras comunidades autónomas. La última ha sido Madrid, concretamente el Ayuntamiento de Madrid, que ha destinado pues más de 67 millones de euros para la renovación de su parque. Y esa es la receta la que nosotros estamos trabajando y por la que estamos empujando con el Gobierno de Canarias. Necesitamos un plan valiente que incentive la compra de vehículos, pero sin discriminación del tipo de tecnología de propulsión, es decir, que se conceda ayudas a todo tipo de vehículos, vehículos de combustión y, por supuesto, también vehículos electrificados. Nosotros ya le hemos presentado una propuesta al Gobierno de Canarias con la que podríamos llegar a sustituir pues 11.000 vehículos de más de 10 años. Para nosotros esa sería una medida de choque vital, poder renovar el parque móvil de Canarias, que es uno de los más antiguos de España, solo no supera a las comunidades de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y esa es la dirección hacia la que hay que seguir trabajando. Has hablado de ayudas sin restricciones, es decir, que no como las del MOVE3, que van dirigidas a coches electrificados concretamente y más centradas hacia el vehículo eléctrico, pero ¿qué le podríamos decir a ese cliente que va al concesionario y quiere comprarse un vehículo de combustión? ¿Qué tiempo lo va a poder usar? ¿Qué ayuda con qué ayuda va a poder contar? Bueno, yo creo que el mensaje que debemos trasladar al cliente, a las personas que nos están escuchando y ahora mismo se están planteando adquirir un vehículo nuevo, pues tienen que saber que actualmente los vehículos que pueden encontrar en nuestros concesionarios de combustión, vehículos diésel o vehículos de gasolina, son vehículos que cumplen la normativa europea en cuanto a emisiones. Recientemente asistíamos a las declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea, la señora von der Leyen, pues anunciando la prohibición de vender vehículos de combustión a partir del año 2035. Y estos son los mensajes a los que yo antes hacía referencia, que en realidad lo que están provocando es una gran incertidumbre hacia el consumidor y está impactando pues muy seriamente en un sector como el nuestro, que ya está muy debilitado. Por lo tanto, primer mensaje, un vehículo de combustión actual es un vehículo que contamina menos, que es más eficiente y que es, por lo tanto, más seguro. Nosotros, a nivel de la patronal, tanto regional como nacional, estamos trabajando para seguir manteniendo esa fecha que prevé la Ley de Cambio Climático española para el año 2040. Lo que está claro es que los vehículos de combustión van a seguir teniendo una larga vida, van a seguir conviviendo con los vehículos electrificados y van a ser vehículos muy importantes para muchas familias que todavía no pueden acceder a un vehículo eléctrico hasta que no se democraticen los precios, y sobre todo para aquellas familias que no viven en núcleos urbanos. Eso es lo que le podemos contar a nuestros clientes, que los vehículos de combustión son vehículos menos contaminantes, más eficientes y más seguros.
Pues yo creo que ese es el mensaje más sensato que se le puede dar al usuario, al cliente, sobre todo para terminar con esa incertidumbre, Robert, que hay en torno a este tránsito que estamos viviendo, en el que en muchas ocasiones se entrecruzan los propios informes, ¿no? Productores que dicen que van a terminar con el vehículo eléctrico o con el vehículo de combustión en una fecha ya indicada, y por otro lado este tipo de manifestaciones que dan tranquilidad también al propio cliente, ¿no? Y que se necesita, efectivamente. Yara de León, vicepresidenta ejecutiva de Faconauto Canarias, gracias por haber estado con nosotros. Primera vez que te entrevistamos y nada, seguro que primera de muchas. Espero que sí. Muchísimas gracias a los dos y buenas noches. Un abrazo.